Primero tenemos que recordar que la laringe es todo un órgano que tiene diferentes funciones, tanto fonatorias, pero también tiene funciones de deglución. La laringe está compuesta por una serie de cartílagos, músculos y ligamentos. Dentro de los cartílagos, un poquito de anatomía, recordemos que tenemos cartílagos pares, como el cartílago aritenoides, tenemos los cartílagos corniculados y los cartílagos cuneiformes. Y también tenemos cartílagos impares, ¿sí? El cartílago epiglotis, el cartílago cricoides y el cartílago tiroides, perdón, el cartílago cricoides. La laringe también podemos dividirla en tres zonas, ¿sí? La zona glótica, que es a nivel de las cuerdas vocales, por encima de la glotis, de las cuerdas tenemos la supraglotis y por debajo de las cuerdas vocales tenemos la subglotis. Hay diferencias también en relación a la configuración de la laringe en un adulto que tiene una forma cilíndrica, donde la zona más estrecha es a nivel de las cuerdas vocales, y tenemos en los niños que tiene una forma de embudo, donde la zona más estrecha es a nivel del cartílago cricoides. Esto explica por qué, por ejemplo, en una laringitis aguda, difusa, en los adultos va a haber más disfonía, en cambio en los niños hacen estridor laríngeo. Doctor, disculpe, sí. Por si acaso sus diapositivas no se están pasando. ¿No se están viendo? Se quedó en la carátula. Entonces, aquí la laringe, también recordar que tiene una configuración histológica. Si bien cuando hablamos de epitelio respiratorio, usualmente hablamos de un epitelio pseudoestratificado, en el caso de la laringe, a nivel de las cuerdas vocales, tenemos un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, ¿sí? Y debajo, a nivel de las cuerdas estamos hablando, debajo de este epitelio tenemos una lámina propia con capas superficiales, capa intermedia y capa profunda. Esta capa intermedia y profunda de la lámina propia forma el ligamento vocal. Y debajo de este ligamento vocal tenemos un músculo. ¿Sí? De todos los músculos que quizás tengan que aprenderse a nivel de la laringe, este es el músculo probablemente que hay que aprenderse, que es el tiroaritenoideo. Entonces, recordar que cuando hablamos de cuerdas, hay músculos, y como cualquier músculo, este músculo se puede fatigar, por lo cual pueden existir algunas patologías, como veremos más adelante, de esta fatiga vocal. Ahora, cuando hablamos de laringe, para poder todos hablar el mismo idioma es necesario que conozcamos cuáles son los síntomas. Entonces, por favor, si fueran tan amables de colocar rápidamente en el chat cuáles son los síntomas que nos sugieren que hay algún problema a nivel de laringe. Disfonía, perfecto. Otro, disfonía de alteración de la voz, ¿sí? Disnea, ¿sí? Dificultad para poder respirar. Disfagia, dificultad para poder pasar los alimentos. Tos, ¿sí? Es algo que nos olvidamos, ¿sí? Tos seca o tos con expectoración. Estridor, muy bien, este ruido inspiratorio. Odinofagia, que es el dolor al pasar los alimentos. Ronquera es el término que se utiliza coloquialmente, ¿no? Lo correcto es decir disfonía, ¿sí? Tenemos la sensación de globo faríngeo, ¿sí? Como que algo atorado, sensación de cuerpo extraño, sensación de prurito faríngeo también podría ser, ¿sí? Algunos pacientes pueden referir que sienten como que se les cierra la cuerda, la laringe, como un espasmo laríngeo también, ¿sí? Esos son los síntomas más comunes, sobre todo disfonía, disfagia y disnea. Esos tres síntomas, cuando llegan a un paciente con emergencia, tienen siempre que preguntarlos juntos, ¿ya? Muy bien, entonces continuamos. Ya estamos hablando del mismo idioma, así que perfecto. Muy bien. Para poder, a diferencia de otras zonas del cuerpo, si se han dado cuenta en otorrino, que son cavidades pequeñas, siempre necesitamos algo más para poder examinar. O sea, en oído necesitamos un otoscopio, en nariz un espéculo nasal, a nivel de laringe, de boca, incluso necesitamos un bajalengua, ¿sí? Para poder ver todas las amígdalas. Y si queremos llegar hacia la parte más inferior, hacia la zona de laringe, es difícil llegar a visualizar en consulta. Para eso tenemos que hacer laringoscopía. Y tenemos tres tipos de laringoscopía, ¿sí? Tenemos la laringoscopía indirecta,
que se realiza con un espejito laringio, ese que utiliza muy similar al que tienen los odontólogos. Se coloca anestesia en spray en la garganta, se tracciona la lengua, se jala la lengua y se ve con el espejito. Obviamente es un poco difícil si un paciente es nauseoso, un poco complicado, pero pues es relativamente sencillo. No todos lamentablemente tienen esta facilidad de que se vea toda la laringe, ¿sí? Luego tenemos los endoscopios rígidos, como que vemos aquí en la imagen, que puede estar conectado con un monitor para poder visualizar, incluso grabarse. Igual se tracciona la lengua y se visualiza con este endoscopio que tiene una angulación. El otro examen es la nasofibroscopía flexible. Los que están en el Revalidate deben haber visto este procedimiento. No hay en todos en hospitales, sí, es un equipo que es un poquito costoso en comparación al endoscopio rígido, pero nos da la ventaja de que es un poquito más funcional, ¿sí? No, el paciente tiene que sacar la lengua, incluso el paciente puede estar cantando, ¿sí? Y se puede visualizar muy bien las cuerdas vocales, ¿sí? Y esto es lo que se visualiza a nivel de laringe, ¿sí? Vemos aquí estas zonas blanquitas, son las cuerdas vocales. Cuando el paciente está fonando, las cuerdas se acercan. Cuando el paciente toma aire por la nariz, esas cuerdas se abren. Tenemos en la parte posterior la zona de aritenoides, más atrás los senos piriformes, que son unas hendiduras. Tenemos hacia la parte de adelante el cartílago epiglotis, hacia más adelante es la base de la lengua. Hay repliegues, esas comunicaciones entre el aritenoides y el epiglotis, repliegue aritenoepiglótico. Por encima de las cuerdas vocales, estas zonas que son las cuerdas vocales falsas, también llamadas bandas ventriculares, y entre ambos tenemos un espacio virtual que se llama ventrículo. Hacia la parte posterior, ¿sí? Es la entrada hacia el esófago, hacia la parte izquierda. Esto es derecho y esto es izquierdo. Entonces, esto es importante para poder visualizar, bueno, y poder describir lógicamente si tenemos alguna lesión, si sean cuerdas vocales, aritenoides, epiglotis o incluso cuerpos extraños que cuando se localizan se pueden localizar usualmente en zona de seno piriforme. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo solicitamos un procedimiento de laringoscopía, ya sea endoscopía laringea, rígida o nasofibroscopía flexible? ¿Sí? Eso es un procedimiento, como les menciono, que lo hace el otorrinolaringólogo. Entonces, ustedes van a salir, recuerden, primero como médicos generales, ¿sí? Y cuando salgan como médicos generales van a llegar muchos pacientes que pueden presentar, por ejemplo, una disfonía más de 2 semanas. Hay que llamar la atención, ¿sí? Sobre todo si no está en el contexto de una infección respiratoria. Quiere decir, el paciente no está con resfriado, no está con faringitis, ni amigdalitis, pero de un momento a otro continúa con la disfonía, ¿sí? Una tos crónica, hablamos 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? No parece ser infecciosa, hay que buscar a que sea esta tos crónica, ¿sí? Tumores nasales, tumores laringeos, sospecha de esos tumores sobre pacientes fumadores también, por ejemplo, mucho cuidado. Sospecha de un cuerpo extraño, obviamente estos cuerpos extraños solamente son pues menos de 2 semanas, incluso hablamos de días. También se hace la nasofibroscopía para poder evaluar a pacientes con sospecha de apnea obstructiva del sueño, descartar sobre todo lesiones, tumores, y ahora vamos a ver algunas maniobras adicionales. Y pacientes también que pueden tener problemas de disfagia, ¿sí? Recuerden que la disfagia no solamente es de laringe, también la disfagia puede ser de un tema esofágico que compartimos con el gastroenterólogo. Pero es importante descartar que no haya un problema a nivel de laringe. Entonces, además de la visualización de las cuerdas vocales por la endoscopía laringea, ya sea rígida o flexible, ¿sí? Y la evaluación de la fonación, o sea, quiere decir cómo se mueven estas cuerdas vocales cuando el paciente habla. También podemos realizar algunas maniobras adicionales. Una de ellas es en pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño es una enfermedad en donde el paciente tiene ronquido intenso, deja de respirar en las noches y tiene somnolencia diurna, ¿sí? Uno de los exámenes que se piden en estos pacientes, además de un estudio de sueño para ver qué es lo que está ocurriendo en la noche, es esta nasofibroscopía flexible. Esta maniobra, ¿qué permite ver? ¿Sí? Permite simular
presiones negativas, es decir, simular, entre comillas, una apnea, para ver qué es lo que está ocurriendo, cómo colapsa la vía respiratoria. Se pide al paciente que cierre la nariz, se le tapa la nariz, cierre la boca, ¿sí? Cierre la boca y que tome aire por la nariz aunque esté tapada. Esto va a generar presiones negativas. Entonces, aquí, por ejemplo, esto está en reposo, respirando normal, y se pide al paciente que haga esa maniobra. Se observa que las paredes de la orofaringe se colapsan de forma lateral, ¿sí? Esto es más o menos simulando una apnea. Esto nos permite al cirujano poder tener información, posibilidades quirúrgicas. Otra utilidad de la nasofibroscopía es la evaluación endoscópica de deglución, ¿sí? Es sobre todo para ver pacientes que tienen problemas de disfagia. En este procedimiento se pide al paciente que consuma ciertos alimentos de diferentes texturas. Usualmente esos alimentos van con algún tipo de colorante y se evalúa, pues, conforme pasan estos alimentos, si hay retención de este líquido que está ya coloreado, ¿no? Y se visualiza, pues, cuál es la zona que está, donde se está localizando. Esto nos ayuda después al terapista de deglución, ¿sí? Para poder hacer algunas estrategias y mejorar la disfagia. Muy bien, ahora vamos a pasar directamente a las patologías, a las enfermedades. La primera es la laringitis aguda, que es súper común, ¿sí? Quien más probable es que por lo menos la mitad de ustedes haya tenido algún momento de disfonía. La laringitis aguda es, como toda infección respiratoria alta, está dada por virus, por lo general. Va en el contexto de una infección respiratoria alta, entonces con moquito, rinorrea, congestión, dolor faríngeo, malestar, puede haber fiebre. Y en este contexto, en la duración de estos síntomas, al paciente se le agrega disfonía. Entonces, es muy importante en esta etapa aguda que el paciente pueda hacer reposo vocal, que el paciente tome bastante líquido y poder hidratar adecuadamente estas cuerdas vocales, ¿sí? Muchas veces esta disfonía puede perdurar incluso una semana, por lo general no va más de 2 a 3 semanas. Entonces, en estos pacientes con sospecha de laringitis aguda no es necesario solicitar una visualización de la laringe, ¿sí? Lo que se vería probablemente es simplemente una inflamación de eritema, congestión de toda la laringe de forma difusa. Tenemos otras formas de laringitis aguda ya un poco más localizada, ya no difusa, que sí pueden ser causados por bacterias. En este caso tenemos la supraglotitis, que es provocada por el Haemophilus influenzae tipo B, en aquellos niños 2 a 7 años usualmente que no tienen vacunación completa, ¿sí? Como bacteria, ¿sí? Usualmente va la fiebre alta, súbita, puede haber estridor. Recuerden que a nivel de laringe en los niños tiene una forma de embudo, entonces más que disfonía muchas veces hay estridor, disnea o dinofagia, ¿sí? En estos niños lo que ocurre y lo que van a ver en estos que ya hacían emergencia es que están en una posición de trípode, con la cabecita hacia adelante, boca abierta, ¿sí? Con mucha cialorrea, mucho babeo, ¿sí? Y lo que debería estar normal, epiglotis, con una consistencia adecuada, se edematiza. Esto puede suponer una emergencia porque puede obstruir la vía aérea. En algunos casos incluso puede ser necesario intubación. El tratamiento obviamente va dirigido a antibióticos específicos para Haemophilus influenzae. Más común, y esto van a ver muchísimo en pediatría, es la laringotraqueobronquitis, también llamado CRU. Esta es la mayor causa de estridor en niños. Nuevamente, vuelvo a repetir, la laringe en los niños es como un embudo, entonces si hay una inflamación difusa es más probable que empiece con estridor, más que disfonía. Se da por el virus para influenza. Son niños más pequeños que en la supraglotitis y pues los síntomas de una infección respiratoria alta, ¿sí? Rinorrea, congestión, dolor faríngeo, puede haber un poquito de tos.
¿sí? Y eso se le agrega el estrido respiratorio y puede haber disfonía. Como es un virus, aquí el tratamiento es sintomático, ¿sí? Humidificación, oxígeno, puede ser epinefrina nebulizada con esteroides sistémicos. En caso que este CRUP se sobreinfecte con bacterias, en este caso el Haemophilus influenza, puede llegar a una traqueitis bacteriana, que es un poco más complicado y sí ya requiere el uso de tratamiento de antibióticos sistémicos. Cuando hablamos de la meningitis aguda, hablamos máximo un mes, ¿sí? Cuando ya tenemos más de un mes de síntomas, ya estamos hablando que es algo crónico. Un mes, 2, 3 meses, 4 meses con síntomas. Ya nos tiene que hacer sospechar que tenemos, de todas maneras, algo adicional, ya sea una lesión inflamatoria o incluso tumoral. Dentro de las inflamatorias tenemos las infecciosas, ¿sí? Cuando tenemos la meningitis crónica. Dos cosas que no nos podemos olvidar. Uno, tuberculosis, ¿sí? Tenemos pacientes con TBC todavía, ya sea pacientes que hayan tenido TBC pulmonar y a esto se le agrega la TBC laringea, pero también hemos visto pacientes con TBC laringea de inicio, sin TBC pulmonar pleural, ¿sí? Obviamente es bastante bacilífera, ¿sí? ¿Cómo se ve en la nasofibroscopía? Pues lesiones granulomatosas difusas, a veces pueden estar todas las cuerdas vocales, bandas aritenoides, a veces bien localizadas en epiglotis. Aquí un alto grado de sospecha, la verdad, del médico tratante, ¿sí? Con un BK positivo, a veces ya ni biopsia necesitamos hacer para el diagnóstico. En algunos casos sí es necesario hacer biopsia por otorrino. La otra infección de forma crónica es la cándida, y esto sí lamentablemente se ve muchas veces por el uso indiscriminado de tratamiento antibiótico, ¿sí? Lo que estamos viendo mucho, nosotros somos un hospital de referencia en Revalidad, entonces a veces llegan muchos pacientes referidos de policlínicos que los han tratado médicos generales con disfonía, con dolor faríngeo, ¿sí? Que pueden haber empezado a veces sin mucho dolor, pero se les ha dado un ciclo de antibiótico, 2 ciclos de antibiótico, 3 ciclos de antibiótico, y muy seguido. Y pueden haber tenido simplemente otra enfermedad, pues una faringitis crónica, un reflujo, y terminan haciendo candidiasis porque eliminan toda la flora normal a nivel de la boca, ¿sí? Y recuerden que la cándida es un hongo oportunista. Aquí, estos pacientes con cándida, la principal molestia que van a tener es odinofagia, ¿sí? Cuando tenemos candidiasis a nivel faríngeo, laringio y esofágico, duele bastante. Entonces, además van a poder ver quizás las lesiones a nivel de Mudet oral también, que ya obviamente la sospecha es bastante alta, ¿no? Tratamiento también sintomático, dirigido pues a la cándida, ¿no? Dentro de las no infecciosas tenemos el reflujo faringo-laringio. Esto es bien común en nuestro país, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un país que comemos bien rico, en la noche pollito a la brasa, chaufita, ¿sí? O por ahí unas hamburguesitas, ¿sí? El reflujo laringofaringio es el ácido del estómago que sube hacia el esófago y sube más hacia arriba, hacia la zona de laringe y faringe. Sí, incluso cantidades normales de ácido, no necesariamente hablamos de gastritis, que hay una acidez del estómago, la boca del estómago, ¿sí? Pueden ser cantidades normales, pero que por el tipo de dieta que uno lleva, lo que ocurre es que existe que los esfínteres esofágicos se aperturan, ¿sí? Comidas muy pesadas, muy copiosas, muy tardes, en la noche, uno come en la noche e inmediatamente está durmiendo. ¿Qué provoca al día siguiente? El paciente puede estar con dolor faríngeo matutino, puede haber expectoración en la mañana, puede haber disfonía, puede haber tos, sobre todo en las mañanas, sensación de cuerpo extraño, faríngeo. Sí, como lo voy a repetir, no necesariamente hay pirosis o acidez de la boca del estómago, ¿no? El tratamiento aquí es mejorar la dieta y el uso de inhibidor de bomba de protones. ¿Qué se visualiza en la laringoscopía? Las cuerdas vocales pueden estar edematosas, en la parte posterior, en la zona de aritenoides, también edematoso, congestivo. Podría incluso haber presencia de granulomas de cuerda vocal, ¿sí? Granulomas en la parte posterior, justamente por esta irritación constante del ácido.
Por otro lado, tenemos los tumores de laringe, ¿sí? Dentro de los tumores de laringe tenemos uno de los principales, que es la papilomatosis laringea. La papilomatosis laringea está dada por el virus del papiloma humano, ¿sí? Es una neoplasia bastante común en laringe. Y tenemos dos formas, la forma juvenil y la forma adulta. Como lo mencioné, está producido por el virus del papiloma humano. El 6 y el 11 son el tipo 6 y 11 son los más frecuentes que tenemos a nivel de papilomatosis laringea. Y lamentablemente, esta es una enfermedad que no tiene cura, ¿sí? Hay pacientes, sobre todo los que contraen desde la forma juvenil, desde la infancia, que usualmente es por transmisión vertical, ¿sí? Madre a hijo, ya sea por canal de parto, incluso se comenta que puede haber también una forma transplacentaria del virus, pero lo cierto es que estos niños que contraen esta enfermedad de muy pequeños, ya en la vida adulta pueden haber experimentado 40, 50 cirugías en toda su vida, porque es muy recurrente. Y el papiloma es un tumor, si bien es benigno, tiene un cierto potencial oncogénico, puede convertirse en cáncer. La literatura nos dice 7 a 10%. En la experiencia de nuestro hospital hemos visto entre 12 a 20% de conversión maligna hacia cáncer. Entonces es importante tenerlo presente. Felizmente en nuestro país ya tenemos la vacuna contra el virus del papiloma humano. Está en nuestro esquema nacional de vacunación en aquellos niñas y niños del 5º grado de primaria, ¿sí? Adultos también se pueden colocar, obviamente es pagado, pero sobre todo las mujeres es importante que se puedan colocar esta vacuna. Para el tratamiento, tenemos tratamiento quirúrgico, ya sea en frío, o sea con bisturí, ¿sí? Para hacer retirar las lesiones. Hay tratamiento con láser, que no hay en nuestro país, lamentablemente es un equipo muy costoso. Y también podemos utilizar algún coadyuvante, es decir, algún medicamento adicional a la cirugía. ¿Para qué? Para retrasar la aparición de estas lesiones. No va a curar, pero si el paciente tenía recurrencia, no sé, 2 cirugías o 3 cirugías en un año, con estos coadyuvantes podemos hacer que un paciente no regrese en 2 a 3 años después, ¿no? Entre cirugía y cirugía. Alarga los tiempos entre cirugía. Entre estos coadyuvantes tenemos el bevacizumab, el cidofovir, incluso la misma vacuna contra VPH también como tratamiento, ¿sí? No como prevención, no como tratamiento. Otra lesión también que tenemos, que también es premaligna, es la leucoplasia. ¿Sí? Recordemos que las cuerdas vocales tienen un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Entonces, cuando empieza a generar queratina, hablamos de una leucoplasia, se ve como una lesión blanquecina, ¿sí? En las cuerdas vocales. Como vuelvo a repetir, tiene un riesgo de malignización, y aquí lo ideal es poder sacar una biopsia y ver efectivamente que no se trata pues de un cáncer, ¿no? A veces que puede sospechar. Hay otras lesiones también que no son tumores, no es cáncer, que también puede generar disfonía, que son los nódulos vocales, sobre todo en aquellos pacientes que usan mucho su voz, ¿sí? Cantantes aficionados, porque los verdaderos cantantes llevan un entrenamiento adecuado. Profesores, ¿sí? Vendedores, trabajadores de call center. ¿En qué se visualiza? Aparte de la disfonía, podría haber también dolor faríngeo, no necesariamente por estas lesiones de las cuerdas vocales, sino porque cuando uno habla mal y no está contactando muy bien estas cuerdas, los músculos extralaringeos tratan de compensar. Entonces, incluso la forma la posición del cuello, los músculos del cuello, empiezan a trabajar de más, y eso puede también generar dolor faríngeo, ¿sí? Incluso contracturas un poquito a nivel del cuello. ¿Qué se visualiza en la laringoscopía? Se ven como unos callos, ¿sí? Como callitos, con unas prominencias a nivel de cuerdas vocales de forma bilateral y en la parte anterior, ¿sí? Aquí el tratamiento es enseñar al paciente a hablar bien,
¿sí? Esto es terapia de voz, básicamente, foniatría. Es muy raro que lleguemos a cirugía de estos pacientes, ¿sí? Con una buena terapia de voz, usualmente el paciente mejora. Tenemos otro tipo de lesiones, como los quistes también de las cuerdas vocales. Estos son quirúrgicos, usualmente estos son unilaterales, a diferencia de los nódulos. Tenemos pólipos de cuerdas vocales, que también son unilaterales. Estos pólipos también se deben a al abuso vocal, ¿sí? En algunos casos, sobre todo los hemorrágicos, que se ven rojitos, así como ven aquí, pueden estar asociados a algún tipo de anticoagulación o incluso algún fonotrauma. El tratamiento en estos pólipos sí es quirúrgico y va acompañado de foniatría en caso que se sospeche de abuso vocal. Otras lesiones también son las corditis polipoideas, que se ven hinchazón, es un edema de cuerdas vocales, a veces tan marcado que puede llegar a parecer como un pólipo, ¿sí? Esta es una lesión que usualmente aparece en mujeres y mujeres fumadoras. Entonces, felizmente en estos pacientes no les da cáncer, ¿sí? Pero les da este tipo de edema de Reinke. Estos son pacientes que, si bien son mujeres, tienen la voz bien grave. Y más cuando uno les escucha, parece voz de varón, ¿sí? Porque es una voz bien gruesa. En este caso, el tratamiento va a depender de la severidad. Si es poco edema, podría ser tranquilamente foniatría, pero en casos de mucho más marcados, pasan a tratamiento quirúrgico. Y obviamente dejar de fumar. Otra lesión es los granulomas de cuerdas vocales. Estos se dan en el tercio posterior de las cuerdas. Puede ser por reflujo, como ya había mencionado anteriormente, también puede darse por pacientes que tienen tos crónica e incluso por antecedentes de intubación, ¿sí? En COVID se vio mucho este tipo de granulomas por las intubaciones prolongadas que tenían. El tratamiento aquí depende, si sospechamos que es un tema de reflujo, tratamiento de reflujo, la verdad es una maravilla, en un mes, 2 meses estos granulomas desaparecen. En caso que no desaparezca, ya pasamos a tratamiento quirúrgico, podría incluso ser algún cáncer. Ojo, este granuloma no es una lesión premaligna, ¿sí? Pero hay algunos cánceres, unas neoplasias que podrían parecer granulomas, ¿sí? Pero no es lesión maligna, no es una lesión premaligna. Tenemos también el tema del cáncer de laringe. Esto es muy importante que presten mucha atención porque ustedes son los primeros pacientes, son los primeros profesionales probablemente que van a ver ese tipo de pacientes, ¿sí? El cáncer de laringe, en general, casi la tercera parte de los pacientes llegan muy tarde, ¿sí? Y tienen un muy mal pronóstico. Es más frecuente en los varones y sobre todo en aquellos pacientes de entre sexta y séptima década de la vida. Dentro de todos los cánceres de laringe, el más frecuente es el carcinoma escamoso, ¿no? De células escamosas, y es el que vamos a conversar. Dentro de los factores de riesgo para cáncer de laringe tenemos el uso de cigarro y alcohol, ¿sí? Como principal. Y segundo antecedente, factor de riesgo importante, es que el paciente ya haya tenido un cáncer de células escamosas en cualquier parte de la cabeza y cuello. Otros factores tenemos el reflujo, recuerden que es un irritante constante, presencia de otras toxinas como asbesto, ¿sí? Asfalto, madera, polvo de cemento. La presencia también del virus del papiloma humano, ¿sí? Recuerden que la papilomatosis es una lesión premaligna. Hay ciertos pacientes que tienen susceptibilidad genética. Y bueno, pacientes que tienen poca fruta, mucha carne y grasa, ¿sí? Que es lo usual también en pacientes con cáncer en general. Este cáncer puede aparecer en las diferentes zonas de la laringe. Y esto nos va a generar también la presencia de algunos síntomas. Si la lesión inicia en la glotis, que es lo más frecuente, el paciente va a tener disfonía. Si aparece en la zona de supraglotis, que es menos frecuente, va a tener disfagia. Y si aparece en la zona de subglotis, va a tener disnea. Felizmente, los que aparecen en subglotis es bien bajo en comparación a los otros dos.
Puede haber también otalgia referida o incluso aparición de nódulos o ganglios, ¿no? A nivel del cuello. ¿Puede hacer metástasis? Claro, puede hacer metástasis a pulmón, hígado, hueso, mediastino. El examen físico en boca no va a agarrar, hay que hacer de todas maneras una endoscopia laringea. Se podría ver incluso como leucoplasias, como placas, podrían verse tumores exofíticos, podría estar acompañado de parálisis de cuerda vocal, ¿sí? Es muy variable, ¿sí? Es muy variable. Lo cierto es que cuando tenemos algo que sospechamos de un CA, lo ideal es poder hacer una biopsia, de preferencia en sala de operaciones. Podemos pedir algunos exámenes adicionales como tomografía con contraste y resonancia para poder hacer una buena estadificación de la lesión. Y en base a eso, nosotros tenemos, pues, estadificamos el cáncer según la clasificación de TNM, que nos va a dar 4 estadios, ¿sí? Dentro de esto, lo que quiero que se queden es el concepto de que cuando tenemos estadios iniciales, estadio 1, estadio 2, con un diagnóstico muy temprano, el éxito del tratamiento es muy alto, y 95, 98% de curación. Entonces, hablamos de lesiones pequeñas, ¿sí? Como le digo, la principal molestia que va en histopatización es disfonía. Entonces, si el paciente tiene 2 semanas, 3 semanas o un mes con disfonía, no le van a dar antibiótico constantemente, ¿no? O sea, inmediatamente refiéranlo, sobre todo si tiene algún antecedente de alcohol, cigarro, ¿sí? O es un fumador pesado. El tratamiento en estadios tempranos, tanto radioterapia como cirugía. Cuando son estadios un poco más avanzados, puede haber radio y quimio, también tratamientos quirúrgicos, pero tratamientos quirúrgicos mucho más agresivos, ¿no? Como puede ser la extracción total de la laringe, que es la laringectomía total, con disección incluso de cuello, que esto ya está a cargo de cabeza y cuello, cirugía de cabeza y cuello. Y por último tenemos todo el tema de la obstrucción laringea, que es que son pacientes usualmente que van a evaluar, que pueden evaluar en emergencias, ¿sí? La obstrucción laringea se define como esta dificultad del pasaje de aire a través de la laringe. Puede ser agudo o crónico, y esto sí puede convertirse en una emergencia. Entonces tenemos un paciente que viene con disnea, o viene con disfonía, o viene de disfagia, siempre preguntar, como les estoy mencionando, estos 3 síntomas en conjunto, ¿sí? Lo más frecuente es que vayan a ver esos pacientes en emergencia, ¿sí? Entonces hay que recordar que hay ciertas causas de esta obstrucción de vía aérea superior en general. Tenemos causas infecciosas, inflamatorias, supraglotitis, por ejemplo, ¿sí? La inflamación, la infección de toda la zona del epiglotis. Laringitis aguda podría darnos también obstrucción de vía aérea. Tumores también, de todos los tumores que he estado hablando, también nos puede generar esta obstrucción. Tenemos también cuerpos extraños, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Ese es un caso que tuvimos en el hospital de una señora que se pasó su prótesis dental, como ven aquí. Esto puede generar, esto es una emergencia médica, la verdad. Pero también tenemos causas de obstrucción como parálisis de cuerda vocal, en aducción, ¿sí? Son estas cuerdas vocales que no se abren a la inspiración. Entonces, el paciente con parálisis de cuerda vocal puede venir con disnea, más que disfonía, ¿sí? ¿No? Y tenemos también las traumáticas, ¿sí? Donde podemos observar rupturas, luxaciones, fracturas de los cartílagos, ¿sí? De la laringe, sobre todo el cartílago tiroides, porque a nivel del cartílago tiroides, a ese nivel están las cuerdas vocales. Entonces, en los adultos, la zona más estrecha son las cuerdas vocales. Entonces, el paciente puede venir con disnea, ¿sí? Los síntomas de obstrucción laringea, disnea, disfonía, estridor, puede haber tiraje subcostal, una hiperextensión cefálica tratando de aperturar ese espacio a nivel de glotis y obviamente cianosis. Aquí es importante siempre evaluar la saturación de oxígeno, ¿sí? Ahora, para obstrucción laringea, ¿qué hacemos? ¿Sí? Depende mucho de cuál es la causa, ¿sí?
no existe un único tratamiento para obstrucción laríngea. Si sospechamos que es algo infeccioso, pues podemos empezar a dar tratamiento antibiótico específico. Pero, por ejemplo, si tenemos un cuerpo extraño, podemos hacer la maniobra de Heimlich. Si tenemos algún trauma nasal, ¿sí? Y necesitamos aperturar esta vía aérea, podríamos colocar una cánula orofaringia para poder ventilar. Si este paciente no tolera la cánula orofaringia, como ven aquí, ahí existen cánulas nasofaringias. También podríamos hacer ventilación con máscara facial. Tenemos otras alternativas que vamos a ver ahora, que son las intubaciones orotraqueales, nasotraqueales, ¿sí? Las cricotiroidotomías y las traqueostomías. Entonces, esto es para poder resolver estos problemas de obstrucción laríngea. La intubación, ¿sí? Se utiliza para la intubación orotraqueal o nasotraqueal también. Se utiliza para poder priorizar la vía aérea por corto tiempo, ¿sí? Obviamente, como cualquier procedimiento, no está exento de complicaciones, sobre todo la presencia de granulomas o incluso estenosis subglótica, ¿sí? Sobre todo por ahí si utilizan este paciente con intubación por mucho tiempo, ¿sí? Normalmente este tubo endotraqueal tiene un adaptador universal, tiene una numeración en centímetros, un balón, una marca a nivel de glotis, ¿sí? Y tiene una línea radiopaca también, porque a veces, dependiendo mucho si la intubación es complicada, a veces en vez de pasar a la vía respiratoria, hacia la zona de la tráquea, sí podría irse hacia esófago, ¿no? Entonces es importante por eso esta línea radiopaca para poder hacer seguimiento, ¿sí? En algunas ocasiones, la laringe puede, sobre todo a nivel de las cuerdas vocales, puede estar edematizado, como por ejemplo, en un choque anafiláctico. Las cuerdas vocales se edematizan y no hay tubo endotraqueal que pueda pasar. En estos casos es necesario aperturar la vía respiratoria un poquito más abajo, ¿sí? En este gráfico tenemos aquí un gráfico de una vista lateral. Tenemos aquí el cartílago tiroides y a este nivel están, como les mencionaba, las cuerdas vocales. Entonces, debajo de este cartílago tiroides tenemos el cartílago cricoides y entre ambos tenemos una membrana que es la membrana cricotiroidea. Entonces, a este nivel se puede hacer una incisión para poder colocar, por ejemplo, un tubo endotraqueal de emergencia, ¿sí? Y poder restablecer la vía aérea superior. Más rápido, un poco más simple, procedimiento de emergencia. Un poco más permanente podría ser el uso de una traqueostomía, ¿sí? También para obstrucciones mecánicas o incluso podría ser tanto temporal, ¿sí? Aquellos pacientes, no sé, o algún traumatismo, que estén pacientes en UCI, que requieran una semana, 2 semanas, 3 semanas el uso de una traqueostomía, o podría ser permanente, por ejemplo, tenemos sospecha de un paciente con un carcinoma laringio y que va a estar con un tubo de traqueostomía porque después le van a hacer una laringectomías totales, ¿sí? Este tipo de procedimiento sí requiere, obviamente, una correcta evaluación y como verán aquí, existen diferentes cánulas para este procedimiento. Esto probablemente lo vean mucho más cuando roten cabeza y cuello, pero existen tubos de traqueostomía de diferentes tallas y hay unos tubos que tienen fenestras, que son como unos huequitos que ven aquí, que permite que el paciente, cuando se obstruye el osteoma, el tubo de traqueostomía, el paciente pueda hablar. Por eso hay algunos pacientes con tubo de traqueostomía que pueden hablar y otros pacientes que no pueden hablar. Sí, está en relación a esta fenestra para que pueda pasar el aire por las cuerdas vocales. ¿Sí? Diego Dueñas, creo. Doctora, buenas noches. Te quería una pregunta. ¿Por qué normalmente los pacientes, después de realizar la traqueostomía, como que les dan, o sea, toman tiempo en recuperar la voz y en muchos casos como que no vuelven a tener la misma voz?
Depende mucho de cuál es la causa que le han colocado el tubo de traqueostomía. Por ejemplo, si es un paciente que ha tenido, que tiene, por ejemplo, un cáncer de laringe, ¿sí? Y una lesión bastante extensa que va a requerir probablemente ese paciente, luego tratamiento de quimio, radio, por ejemplo, es muy probable que el paciente va a estar mucho tiempo con el tubo de traqueostomía. Y mientras la lesión sigue ahí, pues obviamente no, la voz va a seguir bastante mal, ¿sí? Hay algunos pacientes que tienen traqueostomía de forma temporal, ¿sí? Y se puede retirar el tubo de traqueostomía. Muchas veces pueden quedar con una disfonía, a veces una semana, 2 semanas, ¿sí? Hasta que estas cuerdas vocales, que acuérdense que son músculos, y esos músculos no se han utilizado, ¿sí? Si has estado con el tubo de traqueostomía, sobre todo si ha sido un tubo de traqueostomía no fenestrado, o sea, no va a pasar ahí. Entonces el paciente, por más que se tape, no va a poder hablar con el tubo de traqueostomía. Entonces esos músculos no han trabajado las cuerdas vocales. Entonces, cuando se les quite toda traqueostomía, hay que pasar por todo un proceso nuevamente de reentrenamiento, de fonación, para que el paciente pueda volver a hablar. Pero va a depender mucho, como les menciono, de cuál es la causa que le colocaron a toda traqueostomía, ¿no? Lo que sí me gustaría que quede muy claro de esta clase es que, como vemos, las causas de los síntomas, laringio, disfonía, disfagia, disnea, incluso la tos, ¿sí? No todo es infeccioso, ¿sí? Y a veces, no sé, quizás por el tiempo, ahí hay muchos pacientes, ¿sí? Es muy fácil dejarle analgésico, corticoide y antibiótico, ¿sí? Y retrasan mucho, ¿sí? Retrasan mucho la atención especializada de los pacientes. Hemos tenido muchos pacientes, incluso hoy día, por ejemplo, he hecho una biopsia de laringe, ¿sí? Un paciente con probable cáncer, ¿sí? ¿Cuánto tiempo ha estado este paciente sin atención? Un paciente con odinofagia, ¿sí? Y disfonía. Es importante que si un paciente tiene mucho tiempo con estos síntomas y ya recibió y no tiene sospecha de infección, ¿sí? Piensen que existen tumores, hasta los nódulos, pólipos, reflujos, ¿sí? Que también necesita atención, ¿sí? Entonces se refieran oportunamente, si sospechan de cáncer, coloquen en su referencia cáncer de laringe, ¿no? Como sospecha diagnóstica, créanme que con eso nadie les va a poder negar una referencia. Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, entonces muchísimas gracias por su atención.